Amén, amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Hoy continuamos con los estudios Los Reyes de la Biblia con mi hermanito Pedro Rodríguez. Estuvimos examinando Primera de Samuel 27. Hoy continuamos, mi hermanito Pedrito, y que Dios nos bendiga grande y poderosamente, hermanos. Bendiciones. Activa tu micrófono, Pedro, por favor. Ok, disculpen. Ahora sí. Bueno, esperamos pues de todo corazón, primeramente el día de hoy podamos aprender más de Dios, podamos aprender más de su palabra, podamos conocer más de Él y pues que su palabra el día de hoy nos inste, ¿verdad? Nos persuada y nos mueva pues a la obediencia, a la transformación y a lo más importante, pues hacer la voluntad de Dios, aprender de Dios, aprender de Él. Estamos ya, por decirlo de alguna manera, en la recta final o en los últimos momentos o en la finalización del reinado del primer rey de Israel, ¿okay? Primer monarca oficial ungido de parte de Dios, Saúl. Podríamos decir ya que estamos en la recta final, estamos viendo sus últimos momentos y pues obviamente aprendiendo bastantes cosas de él, obviamente cosas que evitar y no practicar en nuestras vidas. Estamos viendo un hombre con un carácter muy cambiante, con un carácter muy impío, un hombre sin devoción, sin obediencia, sin conversión, un hombre centrado en la gloria personal y no en la de Dios. Entonces, lo vimos la semana pasada, amados, en el capítulo 28, ¿verdad? Lo vimos en el capítulo 28 bastante desesperado, por decirlo de algún modo, porque quería saber qué hacer en relación a la invasión de los filisteos que venían contra él, pero no sabía qué hacer. Quería encontrar el consejo de Dios y no encontró el consejo de Dios. Cayó en una profunda desesperación y pudimos leer lo que hizo allí en este caso. Pues consultó a una adivina en Endor, cosa que estaba prohibida y prohibida por Dios en la ley, y cosa que él mismo combatió y prohibió, pues se contradijo yendo hacia ella y acercándose a ella. ¿Okay? Y vemos a Dios, a pesar de todas las cosas y de lo que hablamos y compartimos la semana pasada, que no entendíamos muy bien, pero bueno, pudimos concluir y aprender que Dios le habló a través de Samuel, a pesar de que Samuel ya había fallecido, y ya Dios le dio a entender en ese capítulo 28 a través de esa divina que él iba a fallecer. Entonces, después de eso, ¿verdad? Inmediatamente hace un giro el autor, ¿okay? En el capítulo 29, a hablarnos de David, a hablarnos de un David que se encontraba también en aprietos, se encontraba en apuros, por decirlo de algún modo, porque estaba en una situación bastante difícil y complicada. ¿Por qué decimos que estaba en una situación bastante difícil y complicada? Porque al principio del capítulo 28, que también estudiamos la semana pasada, el rey Aquis, en los primeros 2 versículos, le informa a David que va a ir a pelear contra Israel, ¿okay? Y que cuenta con él, que es su siervo. Y obviamente David en ese momento da una respuesta afirmativa y de respaldo a Aquis. Bueno, sí, cuenta conmigo, como hablarlo en nuestro lenguaje, ¿verdad? Entonces para David no fue fácil, porque imagínense, lo que David venía huyendo años atrás, lo que David venía evitando años atrás, que era enfrentar al ungido de Jehová y el matar al ungido de Jehová, tuvo la ocasión en 2 ocasiones claras, pues ahora lo iba a tener que hacer, ir a una pelea contra Israel, o sea, tener que pelear contra el ungido de Jehová, a quien evitó matar, a quien respetó, y no solamente eso, tener que enfrentar al ungido de Jehová, sino también tener que enfrentar a su hijo, ¿verdad? Que era Jonatán, su mejor amigo. Entonces para David no fue fácil esta situación. Claro, nosotros lo leemos así rápidamente y obviamos todo eso, pero tenemos que entender que no era fácil para él, ¿verdad? Y de hecho la respuesta que él le da a Samuel, a Aquis, cuando lo quiere comprometer a la guerra, es una respuesta muy ambigua, por decirlo de alguna manera. En el versículo 2 dice como David le dice a Aquis, cuando Aquis lo compromete en el versículo 1 del capítulo 28, cuando Aquis le dice que cuenta con él, David le dice, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Fíjense que es una respuesta de David que no es muy clara, es una respuesta muy ambigua.
Entonces Aquis dijo a David, por tanto yo te constituiré guardia de mi persona durante toda mi vida. Entonces imagínense a un David, después de tener ya casi 2 años, 14, 16 meses viviendo entre los filisteos, ahora estaba de parte de ellos, como dijimos la semana pasada, todo lo que eso implicó, todo lo que eso representó, ahora formaba parte o ahora estaba aliado y apoyando a los enemigos de Dios mismo, los filisteos, y prácticamente David iba a enfrentar o a tener una guerra contra Dios mismo, contra el mismo pueblo de Dios, hermano. O sea, yo de verdad trato de pensar en el corazón de David, en la mente de David, y me imagino que ha de ser una situación bien, pero bien compleja. Por eso recuerdo mucho Santiago, ¿verdad? Cuando Santiago nos dice que el que se hace amigo del mundo, Santiago capítulo 4, se constituye en enemigo de Dios, porque prácticamente es lo que yo veo acá en David, ¿verdad? Aliado con los enemigos de Dios, con los enemigos eternos e históricos del pueblo de Israel, los filisteos, aliado con ellos, ¿verdad? Y comprometiéndose a pelear o a ir a pelear con Dios mismo. O sea, no era sencillo para David todo eso. Entonces, milagrosamente, porque nuestro Dios es un Dios milagroso, después de lo acontecido en el resto del capítulo 28, con lo que ya describimos con Saúl y la divina de Endor, en el capítulo 29, ¿verdad? Cuando llega ya el momento de la guerra, David y sus 600 hombres van al frente de batalla en un camino de 3 días. Ya en el capítulo 29 vamos a ver cómo Dios libra a David, ¿verdad? De esa situación tan embarazosa. Yo me imagino David en esos 3 días de camino al frente de batalla pensando, analizando, resolviendo qué iba a hacer en esa situación tan difícil, tan complicada, tan embarazosa y tan compleja para él. ¿Okay? Dios lo libra en el capítulo 29, vamos a hacer la lectura y vamos a pedirle a algún hermano que nos ayude pues a hacerla para que podamos ver la manera como Dios intervino y no permitió que David fuera a la guerra con su propio pueblo, con el pueblo de Israel. Entonces, si algún hermano nos quiere colaborar en la lectura, ¿verdad? Y prestando bastante atención para aprender y ir conociendo nuevas cosas. ¿Quién nos puede ayudar, por favor? Amén, varón. Vamos a leer la palabra. ¿Quieres leer el 29 entero, Pedrito? Sí, señor, el 29 entero. ¿Ah? Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así. Voy a leer en Nueva Versión Internacional. Bueno, perdón, hermano. Nueva Traducción Viviente, perdón. Dice, todo el ejército filisteo se movilizó en Afec y los israelitas acamparon junto al manantial de Jezreel. Mientras los gobernantes filisteos dirigían a sus tropas en grupos de 100,000, David y sus hombres marcharon por la retaguardia con el rey Aquis. Pero los comandantes filisteos reclamaron, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis les dijo, este es David, el siervo de Saúl, rey de Israel. Él ha estado conmigo por años y no he encontrado en él ninguna falta desde que llegó hasta el día de hoy. Pero los comandantes filisteos se enojaron. Envíalo de vuelta a la ciudad que le diste, le exigieron. No puede ir con nosotros a la batalla. Y si se vuelve contra nosotros durante la batalla y se convierte en nuestro adversario, qué mejor manera de reconciliarse con su amo que entregándole nuestras cabezas. ¿No es este el mismo David a quien las mujeres de Israel cantaban en sus danzas? Saúl mató a miles y David mató a 10,000. Así que Aquis finalmente mandó a traer a David y le dijo, juro por el Señor que has sido un aliado confiable. Pienso que debes ir conmigo a la batalla, pero no he encontrado una sola falla en ti desde que llegaste hasta el día de hoy. Pero los demás gobernantes filisteos no quieren ni oír hablar del tema. Por favor, no los inquietes y regresa sin llamar la atención. ¿Qué he hecho para merecer esto?, preguntó David. ¿Qué ha encontrado en su siervo para que yo no pueda ir a pelear contra los enemigos de mi señor el rey? Pero Aquis insistió, en lo que a mí respecta, eres tan perfecto como un ángel de Dios. Pero los comandantes filisteos tienen miedo e insisten en que no los acompañes a la batalla. Ahora levántate temprano en la mañana y vete con tus hombres cuando amanezca. Entonces David y sus hombres regresaron a la tierra de los filisteos, mientras que el ejército filisteo avanzó hasta Jezreel. Palabra de Dios.
Amén. En pocas palabras, el rey Aquis estaba en una posición bien difícil y complicada. De todo corazón, el rey Aquis creía en David y lo consideraba un aliado fiel, un aliado sincero. Y su mayor deseo era que David lo acompañase a la guerra contra los filisteos. O sea, David había logrado persuadir a Aquis. Pero, hermanos, o sea, vemos la mano de Dios interviniendo, vemos a Dios obrando, ¿verdad? Los príncipes, como dice la versión Reina Valera, o los comandantes, como dice la NTV, no confiaban en David. Había algo que no los convencía de David. O sea, no les cuadraba que David estuviera con ellos en el ejército. Y el argumento que le dieron al rey aquí fue, mira, ¿quién nos garantiza que David no se voltee o no cambie de opinión en la batalla? La mejor manera de David ganar el favor de Saúl es volviéndose a él en plena batalla y entregándonos a nosotros en este caso, ¿verdad? Entonces los príncipes o los comandantes filisteos no confiaban en David tan ciegamente, tan plenamente como confiaba Aquis. Y yo todavía sigo preguntándome por qué. O sea, ¿será solamente el razonamiento de esos príncipes filisteos o había algo más que no les convencía a ellos para que David les acompañase? Y me llama la atención el trabajo tan especial que había hecho David, cómo David logró ganar el corazón y la confianza ciega de Aquis, porque Aquis estaba determinado y resuelto a llevarlo con él a la batalla, a la guerra, ¿verdad? Y aparentemente se veía a un David totalmente resuelto y dispuesto. Yo aún no logro entender esto bien, si les digo, o sea, cómo David tiene la osadía, o estaba fingiendo, o estaba tramando algo. Bueno, solo Dios lo sabe. Pero mi pregunta, aún me pregunto, ¿verdad? ¿Qué vieron los príncipes? O sea, que no los convenció, o los comandantes que no los convenció y que no aceptaron. Aquí se vio entre la espada y la pared. Aquí tuvo que tomar una decisión, o sea, o tengo el apoyo de todos los comandantes de las tropas o no los tengo. Prácticamente eso era lo que estaba en juego. Y tomó esa decisión forzada de despachar a David, de decirle a David que regresara. Quiero pensar, quiero concluir que David regresó contento, que David regresó gracias, Señor. O sea, fui librado de esta situación tan embarazosa, tan complicada. Quiero pensar eso. Quiero y prefiero pensar eso. A ver, Alejandro. Sí, hermano Pedro, sabes que estoy analizando un poco, viéndolo el contexto. Claro, yo me enfoco en la pregunta de los comandantes. ¿Qué hacen aquí estos hebreos? O sea, es que hay una historia. Cuando leemos el libro de Jueces, los hebreos hacen mucho daño a los filisteos a través de ese ungido de Sansón. Y pienso yo que inclusive hasta con la muerte de Sansón, aunque no tuviese los ojos que se los habían quitado, en ese momento él mató a mucho más filisteos que en el momento que pudo haber estado con vida. Entonces creo que eso está en el corazón de los filisteos, de estos comandantes. Pues, ¿qué hacen aquí estos hebreos que no han hecho tanto daño? ¿Qué hacen aquí? Es lo que pienso, hermanito. Claro que sí, eso también tiene mucho sentido, claro que sí, buenísimo. A ver, alguien más aparte de Alejandro. Caramba, comencé yo hoy como que alguien más que quiera compartirnos, alguien más que quiera darnos alguna opinión, alguna aportación, alguien más que tenga alguna pregunta, alguna duda, hágala con toda confianza. Recuerde que todos estamos acá interesados en aprender los unos de los otros. A ver, alguien más, aparte de Alejandrito. Bueno, también hay otra cosa, no sé si mi hermano Roberto Miranda iba a comentar algo, pero hay otra cosa que claro, cómo entender a David, eso es lo que no lo veo, hermano Pedro. No sé si alguien puede hacer un contexto allí, pero es que no entiendo a David qué le pasa en su corazón, por qué quiere ir a pelear. O sea, yo estaría aliviado si alguien me dice, no vayas y pelees contra tus hermanos, yo estaría aliviado. Pero él no, él dice, ¿qué he hecho yo para merecer esto? O sea, yo quiero pelear. Yo quiero ir a... Eso es sorprendente, hermano. Eso es sorprendente. O sea, yo estoy dispuesto a ir a pelear y wow, yo aún no entiendo eso. Pero bueno, es probable que, o sea, David tuviese algún plan o algo, pero si lo tenía, por lo menos la escritura
escritura no lo menciona. Entonces, o probablemente David sí estaba resuelto a ir a pelear, porque no es cualquier cosa. Tener casi 2 años en territorio enemigo termina siendo aliado. Muy probablemente el grado de esclavitud y de servidumbre de David con Aquis y con los filisteos, pues, habían socavado su corazón demasiado, hermanos. Es alguna probabilidad también. Muy probablemente el corazón de David estaba bien inclinado hacia los filisteos, hermanos. Porque recuerda, pues, todos los años de persecución, los años de cansancio, los años de resentimiento hacia Saúl y todas esas cosas. Hay muchas probabilidades. Es como para que nosotros veamos más adelante en el capítulo 30, ¿verdad? De dónde Dios está dispuesto a sacarnos. Del foso en el que Dios está dispuesto a sacarnos. Del error en el que podamos estar muy sumergidos, pues Dios es capaz de sacarnos y de librarnos. Y lo más importante que yo veo, pues también acá, es cómo Dios intervino, es cómo Dios no permitió que David ensuciara sus manos, hermano. El hermano Roberto Miranda, por favor. Amén. Una pequeña, ¿cómo se dice? Pista que está en el versículo 5 para que hubiera la desconfianza, ¿no? Porque obviamente David era el campeón de los hebreos. Y eso la gente lo sabía, ¿verdad? Y la gente lo sabía, el campeón de los hebreos. Pero ahora la naturaleza de David, acuérdense que David es la sombra de Jesucristo. Amén. Y Jesucristo no tiene enemigos en ese sentido, porque el enemigo lo perdona. Es más, Jesucristo muere por el enemigo. ¿No? No se olviden, muere por el enemigo. Entonces, Él pelea por todos. Él no vino solamente a morir por los judíos, por su pueblo. ¿No? Y aunque su pueblo lo desechó, Él siguió haciendo eso. Entonces, la sombra de la naturaleza de David por naturaleza es fiel. Si nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel. Y Él se ha refugiado con Aquís, y le es fiel a Aquís. Le es fiel. Y él, si no hubiera salido de esta situación, él hubiera ido a pelear por Aquís. ¿No? Sí, pues David es un hombre muy leal. Es muy leal. Y yo quiero un Dios, ¿verdad? Un campeón mío que sea leal. ¿No? Leal en su naturaleza, independientemente de todo lo que... Y David había vencido los filisteos antes, y no solamente había matado al gigante y van a seguir matando gigantes después. O sea, la guerra iba a seguir. Pero sí tenemos que entender que esa situación no estaba ahí de espía. Él estaba ahí porque Saúl lo estaba correteando, le quería matarlo. ¿No? Y no le había llegado su momento. Jesús, cuando lo quería matar y no era la hora, él se escabullía entre los que lo querían matar porque no le tocaba todavía. ¿No? Entonces, entendamos eso. Y no lo tenemos que ver como que David hace un pacto con el enemigo, no. Tenemos que ver que David es fiel. La naturaleza de David es fiel. Y es ganador. David no pierde, ¿no? Es ganador. Pero viendo el punto al revés, ¿no? El punto al revés es que él podría haber matado a Saúl en varias ocasiones. Y no lo hace, ¿no? O sea, eso es el punto al revés. Si él es hebreo, ¿por qué no mata? Porque si él es el rey, ya ungido por Dios, ¿por qué no se deshace el que no está dejándole reinar? No lo está dejando gobernar, ¿no? Amén. ¿Ven? Bueno, excelente. Realmente armoniza bastante y alivia bastante. Claro que sí. Armoniza completamente porque a veces David hace cosas que son como difíciles de entender, que no van con la lógica o que no van con lo que debería ser. Y creo que aquí estamos en presencia de algo parecido, por
por su misma naturaleza, su misma lealtad, ¿okay? A Aki en este caso. Excelente, armoniza bastante y alivia bastante el entendimiento. Amén por eso, claro que sí. Sí. ¿Alguien más? Sabes que el hermano Roberto me hizo acordar de que Ciro, ese rey que no era hebreo, Dios lo tomó como este va a ser mi pastor. O sea, en el sentido que está dando Roberto, me hizo acordar de que Dios también utiliza a personas fuera de Israel, ya que Israel se cansa de escuchar a Dios. Entonces, bueno, este rey Ciro va a ser el ungido, va a ser que ustedes hagan la voluntad que es la que yo estoy ordenando. Entonces, bueno, en este caso, David tiene un corazón de fidelidad y se está sujetando a cualquiera. Y es algo impresionante. Está muy bueno, muy bueno. Por su lealtad, muy bien. Claro que sí, excelente. Entonces, David, de alguna manera u otra... Bueno, yo quiero hablar, yo quisiera hablar que la desconfianza de los filisteos está claro aquí en el versículo 4, que dice: no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor. Los filisteos están bien claro quién es Jehová de los ejércitos y saben que David siempre ha tenido el apoyo de ese Dios poderoso, que los filisteos tenían conocimiento de esas grandes maravillas de Jehová. Y el miedo era que si estando en plena batalla David se les volteara, eso iba a ser una derrota segura de parte de ellos, pues. Gracias. Sí, bueno también. Muy buen comentario, claro que sí. Buenísimo. Ellos tal vez estaban en lo cierto, tal vez esos comandantes estaban en lo cierto y conocían bien a David, porque como dijo también Roberto al principio del versículo 5 del capítulo 29, David era un hombre que todos los filisteos lo conocían desde hacía ya aproximadamente unos 20 años que apareció David cuando mató a Goliat, o sea, 20 años o tal vez más, y todo lo que sucedió con David y los filisteos cuando, pues, estando él aún leal con Saúl. Entonces, independientemente, pues, del motivo y de todas las cosas, pues, Dios libró a Saúl. Y algo en lo que yo estaba pensando, que quiero compartirlo en este momento a modo de reflexión, y por supuesto, pues cualquier hermano que tenga algo que decir o corregir sí, corregir o que no esté de acuerdo lo puede hacer. Pues esto también es algo en mi reflexión personal, algo de lo que no estoy seguro, pues, y que quiero compartir más como participante juntamente con ustedes, estudiantes juntamente con ustedes de la palabra de Dios, algo que yo estaba reflexionando en esta parte del capítulo 29, en estos días. O sea, muy probablemente también los comandantes filisteos, hermano, o sea, aún no les convencía a David, aún veían algo en David que no les convencía. O sea, por más que tuviera casi 2 años con Aquis, siendo leal y toda esa cosa, había algo que a ellos no los terminaba de convencer. Tal vez lo que dijo Alice, probablemente. Y yo llegué a pensar, cuando estaba reflexionando en este pasaje, en el apóstol Pedro cuando intentó fingir que no estaba con Jesucristo, ¿verdad? Y los soldados y los hermanos, no, tú eres uno de ellos porque hablas como ellos. O sea, Pedro fingió fingió no ser un seguidor de Jesús, pero su manera de hablar lo delató. Yo creo que también había algo que delataba a David. Había algo que no le cuadraba todavía a los comandantes filisteos y no se atrevieron a ir a pelear contra Israel, contra el pueblo de Israel, teniendo a David, ¿verdad? Con ellos de aliados, no creyeron eso. Entonces, bueno, sea lo que sea, pues Dios libró a David de esa situación embarazosa y complicada. Y como dice el versículo 11 del capítulo 29, ya para cerrar el 29 y entrar al 30, dice que David se levantó de mañana, ¿verdad? Él y sus hombres para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. O sea, David duró 3 días más de regreso. Nuestro hermano Roberto. Y quiero contestar tu pregunta porque no la contestaste. Hiciste Okay. la pregunta. ¿Quieres? Bueno, vea, no es cuestión de ¿cómo se dice? De salirnos del estudio.
Pero en Tito capítulo 1, Ya estamos. versículo 15, todas las cosas son puras para los puros, mas por los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces, eso lo que me está diciendo es que el que no tiene a Dios es desconfiado. Entonces, automáticamente desconfía, ¿verdad? Pero Jesús no tiene miedo de acercarse a un pecador. Es más, se acerca. Él sabía que los alguaciles venían a él y él se fue con ellos. ¿A quién buscan? Y se entregó. Porque él tenía confianza en ellos. Siempre busca lo bueno en los demás, pase lo que pase. ¿Verdad? David se acerca al enemigo, pero el enemigo tiene miedo del amigo o de cualquiera, no se acerca a nadie. Entonces la naturaleza de los filisteos son incrédulos. Entonces, ¿cómo iban a confiar? Son desconfiados por naturaleza. Desconfiados por naturaleza, eso no debe sorprendernos para nada. No tiene nada que ver. Probablemente, como tú dices, bueno, ¿cuál es la situación en el mundo hoy? Yo desconfío de fulanito porque tiene el color de piel amarilla en vez de blanca, o verde en vez de azul, ¿verdad? Desconfío de él por su raza, por su idioma, por su acento, por su apariencia, en fin, mil cosas, ¿verdad? Amén. Así Pero es. pecador, todo es pecado. Hermano querido. Hermano querido. Hermano querido. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. ¿Qué más? ¿Cómo estás, hermano? Como que era una cosa ahí porque él... Ya voy a aprender. Ya me ven, ahora que sí. estoy manejando. Sí, ahora sí. Ok, mira, ¿por qué los filisteos desconfían de David? Acuérdate que David, él cambió de ejército, o sea, él se fue con los filisteos, pero nunca cambió de Dios. Su Dios siempre fue Jehová, mientras que los filisteos no creían en Dios, por lo menos en ese Dios no creían, pues. Entonces, en el tiempo que él estuvo con ellos, imagino que él nunca adoró ningún otro Dios que no fuera Dios, el Dios en el que él había creído, pues que era Jehová. Entonces, yo creo que parte de eso tiene que ver también que él no había cambiado sus costumbres en cuanto a la adoración a su Dios. Si él se va a mudar de pueblo y se va a mudar de ejército y de nación, él debía mudar todo, pero David no lo hizo. David siempre confió en Dios, aunque en momentos a lo mejor se nota, como tú dices, que él medio se apartó, o sea, como que cambió su actitud hacia Dios, pero él nunca dejó de creer en Dios. Él siempre creyó en Dios. Y entonces los filisteos veían eso y por eso desconfiaban de él también. Sí, porque parte de lo que dices tiene relación con lo que dijo la hermana Agustín, porque fue parte del argumento de los mismos comandantes, ¿ok? Despide a este hombre en el 26:4 para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volverá mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? No es David, ¿verdad?, de quien cantaban las danzas diciendo: David hirió a sus miles y Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. O sea, probablemente, sí, probablemente ellos veían aún en David el temor hacia Dios. Muy probablemente, claro que sí. A ver, ¿alguien más que quiera compartirnos algo? Gracias, hermano querido. ¿Alguien más que quiera hacernos alguna aportación? Si no la hay, pues vamos a continuar en el capítulo 30. Queremos recordar que David duró 3 días en llegar al campo de batalla, ¿verdad? Y fue un viaje cansón. Y regresó 3 días más, una vez que partió, como dice el 29:11. Iba para Ciclag, hermano, su ciudad que le fue otorgada por Aquis, rey de Filistea. Entonces, vamos a ver lo que sucede en el capítulo 30 cuando llega David allí, y debemos tomar en cuenta que David tenía 6 días de viaje, de regreso, ¿verdad? 3 días para ir al lugar de la batalla, lo regresan 3 días más, 6, ok, 6. Vamos a leer el capítulo 30 y vamos a prestar mucha atención en este capítulo
en lo que sucede, en lo que acontece, que es realmente algo muy interesante, en donde también podemos encontrar mucha enseñanza y mucho aprendizaje para todos. ¿Quién nos puede colaborar? Vamos a dividir la lectura en dos partes, ¿okay? Para hacerlo más participativo, y vamos a dejar que alguien nos lea, ¿verdad? Del 1 al 15. Y otro hermano nos colabora desde el versículo 16 hasta el 31. Hermana Ali, por favor. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Camel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos moradores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: seguidlo, porque ciertamente los alcanzará, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasa. Y luego que comió, volvió en su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte de Negev, que es de donde los filisteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuegos a Siclag. Y dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Alguien que nos colabore desde el 16, por favor, el 31. Hermana Marlene. Ok. Ajá. Y el 16. Y lo llevó hasta donde estaban los ladrones, los cuales se habían... Ya, un segundo. Veamos quién está aquí, entonces se hace como un feedback. Disculpen. Ajá, dice. Y lo llevó hasta donde estaban los ladrones, los cuales se había desparramado por todo el campo y estaban comiendo, bebiendo y haciendo fiesta por todo lo que habían robado en territorio filisteo y en territorio de Judá.
Entonces David los atacó desde la mañana hasta la tarde y los destruyó por completo, menos a 400 muchachos que montaron en sus camellos y lograron escapar. David rescató todo lo que los amalecitas habían robado y rescató también a sus 2 mujeres. No les faltó ni la más pequeña cosa de todo lo que les habían quitado, ni tampoco faltó un solo niño ni adulto, pues David lo recuperó todo. También se apoderó David de todas sus ovejas y vacas, y los que arrebataban y los que arreaban al ganado decían que aquello era lo que había ganado David. ¿Hasta qué número? 31, hermano. Ok, cuando David llegó a donde estaban los 200 hombres que por estar demasiado cansados no lo habían acompañado, sino que se habían quedado en el arroyo de Besor, salieron ellos a recibirlo, a él y a sus acompañantes. David se acercó a ellos y los saludó, pero algunos de sus hombres, que eran gente malvada y perversa, protestaron y dijeron que a quien no había ido, y dijeron que a quienes no habían ido con ellos no se les debía dar nada de los que ellos habían obtenido, excepto sus mujeres y hijos, y que deberían irse después de recuperarlos. Sin embargo, David dijo: no hagan eso, amigos míos. Después de todo lo que el Señor nos ha dado y de que nos ha conservado la vida y ha puesto en nuestras manos a esa banda de ladrones que nos había atacado, en este caso nadie va a darles la razón, porque en el reparto lo mismo les toca a los que se quedan cuidando al equipo que los que van a la batalla. Desde entonces y hasta el presente, esta fue la práctica general en Israel. Cuando David llegó a Siclac, envió a sus amigos, los ancianos de Judá, una parte de lo que le había quitado al enemigo junto con este mensaje: aquí tienen ustedes este regalo que es parte de lo que les quité a los enemigos del Señor. Y envió regalos a los que estaban en Betel, en Ramot, en el Neguet de Jatir, en Aroer, en Simnot, en Estermoa y en Racal, y también a los que estaban en las ciudades de Yaramel y en las ciudades de los Kenitas, y en Jormá, en Corazán y en Atac, en Hebrón y en todos los sitios por donde él y sus hombres habían andado. Amén. Excelente. Antes de dar participación y preguntar sobre lo que opinan o las aportaciones que tengan sobre este capítulo y sobre este acontecimiento, solamente quería mencionar sobre el torrente de Besor, que se menciona. El torrente de Besor es un río muy caudaloso y muy ancho. O sea, no es un río que se cruza con facilidad. Es un río con muchas corrientes, una corriente muy caudalosa en la que hay que tener mucha fuerza para lograr cruzarlo, para pasar de una orilla a la otra orilla, hay que hacer un esfuerzo muy grande. Y debemos recordar que estos hombres venían de un camino aproximadamente de 6 días. Pues recuerden que ellos llegaron a Siclac, donde estaban sus esposas, y probablemente hambrientos, probablemente deseosos de descansar, pero lo que encuentran es todo en ruinas, la ciudad prendida, y que no tuvieron tiempo de pensar en comer ni nada por el estilo, e inmediatamente salen. Entonces recuerden que no es fácil, ¿verdad? Pudiéramos decir, oye, es verdad, no merecían que se les repartiese el botín porque no cruzaron, pero debemos tomar en cuenta que cruzar el torrente de Besor en las condiciones en las que ellos venían, de 6 o 7 días de camino, cansados, extenuados, etcétera, 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 no es fácil. Solamente quería hacer mención, pues antes de preguntar sobre las opiniones y sobre los comentarios, sobre las preguntas y las aportaciones
de este evento, ¿verdad? De este acontecimiento del capítulo 30. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, fíjate que aquí vemos la mano de Dios en dos ocasiones. Libró a David de dos ocasiones diferentes y lo ayudó en dos ocasiones diferentes. Amén. Porque si los príncipes de los filisteos no se hubieran opuesto a que David fuera a pelear con ellos, se hubiera perdido las mujeres y los niños de la ciudad donde él estaba. Pues. O sea, toda su gente se hubiera perdido. O sea que Dios ayudó a David para que no fuera contra su propio pueblo y también ayudó a David para que fuera y rescatara a su gente que había sido secuestrada por estos amalecitas. Amén. Amén. Siempre han sido enemigos de Dios los de Amalek. Entonces, ahí vemos la mano de Dios dos veces, pues, ayudando a David. Amén. Interviniendo. Qué bueno. Maravilloso. Claro que sí. Gracias, hermano querido. A ver, hermana Alice. Mi amado hermano, aquí hay mucho que aprender de este capítulo 30. Primero yo veo que David en su angustia se fortalece en Jehová. Eso me sonó duro, ¿verdad? Él en su angustia lo primero que hizo fue buscar, consultar a Dios, ¿ve? Entonces, lógicamente que él va bajo la voluntad de Dios a esta victoria, y hay unos que se cansan, pero lógicamente que aquí los malos, como dice aquí en la Reina Valera, en el versículo 22, los malos y perversos que habían ido con David, lógicamente jamás iban a hablar de justicia. La justicia de Dios estaba en el corazón de David. Cuando esto le dijeron, no, que agarren sus hijos y su mujer y cao, eso es lo único que tienen que agarrar porque ellos se quedaron atrás. Ellos no pasaron, lo que luchamos fuimos nosotros, pero David va aquí bajo la voluntad de Dios, ¿verdad? Y va con la justicia de Dios en su corazón y le dijo, no, así no es. A ellos también se les tienen que dar su parte. Ellos vinieron. Y entonces es como dice el hermano Roberto siempre dice la sombra. Aquí hay una sombra de cuando es redimido los cansados, los agotados, los que ya no pueden. Y eso me lleva a mí en que a nosotros estamos hoy en día en un camino que muchos se cansan, muchos se caen, muchos se quedan atrás, pero nosotros no podemos abandonarlo ni decir, no, esos se cansaron, ay, no, eso no siguieron. Nosotros tenemos que acercarnos así como esa misma justicia en el corazón de David, a darle el hombro y a darle la mano a esos hermanos que andan también en el mismo camino que nosotros. Esa es mi opinión. Amén. Excelente, hermano. Muy bueno su aportación. Claro que sí. Excelente. ¿Alguien más quiere compartirnos su apreciación, su opinión, su pregunta, su inquietud sobre este acontecimiento de la incursión de los amalecitas en la ciudad de David? ¿Quién más quiere compartir? Alejandro, ¿qué tienes por ahí? Te digo la cara. Sí, estoy meditando, varón, aquí pensando y a Dios, cuando Dios dice, te los entrego en tu mano, persíguelos, sí, vas a recuperarlo todo, es como que si marchara David solo, o sea, ahí no hace falta ejército, ahí no te hace falta multitud, ya con 400 es suficiente. Eso fue como los que beban del arroyo directamente, esos son los que vas a apartar tú y con ellos vas a ir a la batalla, 300 nada más, o sea, no hacen falta decenas de centenares, solamente un grupito para contra un ejército enorme, o sea, eso es increíble para mí, cuando Dios habla así, eso es impresionante, la victoria siempre es de Dios. Amén. Amén. Sí. A ver, ¿alguien más? Roberto, no sé si tiene algún comentario. Fidel. Fidel, how are you, Fidel? Muchísimas sombras, hermano. O sea, la primera que veo es lo que decía la hermana Alex, ¿no? O sea, cuando David y su gente ven al pueblo destrozado, les lloran hasta no poder ya no tener fuerza ni para llorar. Entonces yo me imagino el dolor del Señor Jesús, de Jehová, cuando su pueblo peca y se aleja de él, cuando su pueblo lo rechaza. Y veo
veo que también se refuerza en Jehová, ¿no? O sea, lo primero que dice Jesús cuando está en la cruz es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Verdad? Y si vamos a Salmos 22, el siguiente versículo después de eso, después del versículo 6, dice, pero tú eres Jehová, tú eres el poderoso, tú eres el santo, tú eres el que vas a, ¿verdad? Tú eres mi Padre, mi Dios, desde que estuve en el vientre de mi madre. O sea, esa, reforzarse o fortalecerse en Jehová es poner nuestra confianza en Dios y hacer lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 6. Todos vuestros afanes, ¿verdad? Todos vuestros afanes, todos nuestros problemas, ponerlos en plegaria, ¿verdad? Ante Dios. Y la promesa, ¿verdad? Es la paz de Dios estará con vosotros y pondrá nuestras mentes en Jesucristo. Es lo que está diciendo aquí, es una sombra tremenda poder tener, porque eso lo fortalece a él. Y después, cuando decide ir de regreso para rescatar a la gente, siempre son menos de los que uno piensa que necesita. Eso me encanta, porque Dios a cada rato le recuerda a toda la gente del Antiguo Testamento, cuando Gedeón iba a vencer a los midianitas, ¿verdad? Quería llevarse un ejército de 30,000 y con 300 fue suficiente. Y es más, ni los 300 con uno hubiera sido suficiente. Cuando el mismo David decidió matar a Goliat, a enfrentarse a Goliat, se llevó 5 piedras para su hombre. ¿Y cuántas piedras necesitaba? Una sola. Más una. Cuando Dios interviene, sabemos quién va a ganar. Los fortalecerse en Jehová es garantía la victoria garantizada. Y me encanta que el resultado es que no faltó ni una sola, ¿verdad? Ni un pedazo de lo que se le habían robado. Y la vida de todos los que se llevaron, conservada. Y esa es la voluntad de Dios. No quiere que nadie se pierda, sino que todos se salven, que todos lleguen al arrepentimiento, ¿no? Amén, excelente, excelente, buenísimo, excelente. Howard Yu, hermanos. Howard Yu, Fidel. Pero un segundito, tengo una pregunta antes de Fidel. Tengo una pregunta. ¿Por qué está instalado ahí? A ver si alguien me puede explicar. Que llegaron con ese sirviente egipcio de una marecita que estaba tirado en la calle ahí, que no sabía qué estaba haciendo y no había comido en 3 días y 3 noches. Ese es el buen samaritano. ¿Por qué está esta historia ahí? El buen samaritano, hermano, me hizo acordar eso. Esa es una buena pregunta. Yo tengo otra. Amén. Amén. ¿Van a responderla o hacemos la pregunta, Robertico? Estamos pensando. Responde primero. Bueno, mientras que piensan, yo voy a ponerlos a pensar otra vez un poquito. Y con eso me edifico. En el verso 2, habla repetidamente en muchas batallas que se ha llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, hasta el menor y el mayor, pero nadie había dado muerte. Son dos cosas que, ¿por qué pasó eso? O sea, esto sucede cada vez en batallas, ¿no? La gente, las batallas traen cautivo a las mujeres, a los niños, traen cautivo inclusive el botín. ¿Por qué pasa eso? Cada batalla sale eso, nadie... O sea, la única batalla que el Señor le dijo, destruye todo, tampoco le pararon. Se trajeron lo más gordo y lo más bello que había ahí. O sea, ¿por qué razón en todas las batallas tienen que traerse las mujeres y los botines? Y lo más fuerte aquí es que no le dieron muerte a nadie. Es una pregunta. Son dos muy buenas preguntas. Bueno, eso, hermano, puede ser, son los trofeos de guerra que se puede decir, ¿no? Tradición. O también puede ser también por la mano de Dios que hace que ninguno de los
del enemigo ponga pues mano sobre quién es su pueblo, pues, ¿no? Que luego va a ser rescatado pues por el rey David, ¿no? No, esta es una ocasión, pero en todas las ocasiones de la guerra sucede esto. O sea, se traen a las mujeres, inclusive se traen el botín. O sea, era como está diciendo, será un trofeo que claro, son los trofeos de guerra, como dije. Ajá, inclusive se ligan. Ahí el detalle es que se ligan, porque eso no lo van las mujeres no lo van a traer para verla. Bueno, yo voy a complicar un poquito más la pregunta de Fidel. Y es tremendo porque acuérdense que los amalecitas estaban haciendo esto en venganza de lo que David hacía en el pasado, que cuando iba a incursionar supuestamente para defender a Aki, diciendo que iba a atacar a los aliados de Israel, cosa que era mentira. David iba y asolaba las ciudades de los amalecitas y destruía completamente la ciudad de los amalecitas, y ahí sí era que no dejaban a nadie vivo. Y es tremendo, porque ahora los amalecitas sí dejaron vivos a las esposas y a los hijos. Si David, cuando iba para que los amalecitas, asolaba toda la ciudad y no dejaba a nadie vivo. Pero bueno, si no hay respuesta no importa, simplemente pregunta, ¿por qué en esta ocasión los amalecitas sí dejaron vivas a las mujeres y a los hijos? Y como dice, se las llevaron cautivas, pero sí se aseguraron de prender en fuego la ciudad. Según lo que dice el versículo 1, acabaron con todo, devastaron todo y se llevaron todas las provisiones y todas las cosas de David. Todo el botín de David se lo llevaron los amalecitas, y lo que consiguieron en Siclag, la ciudad donde vivía David con sus hombres, fue fuego, escombros y todo desolado. Okay, entonces, eso, Pedro, es lógico. En cada guerra, pues, cada guerra destruyen todo porque les ganan tiempo para que ellos vuelvan a los que hayan salido victoriosos o se hayan escapado, les da tiempo para volver a hacer la ciudad y estas cosas, y eso tiene su porqué, pues, ¿okay? Porque ganan tiempo quien el que ganó la batalla. Claro. Yo creo que tiene mucho que ver lo que dice el hermano Hugo. Eso es una cuestión también cultural de los pueblos del Oriente, de las guerras y todas esas cosas, los botines y todo eso. Y algo que también tenemos que tomar en cuenta, los amalecitas no hicieron esto sorpresivamente. Los amalecitas muy probablemente estaban esperando la ocasión más propicia para incursionar en Siclag, la ciudad de David, y hacer lo que hicieron, pues por venganza a lo que ya David venía haciendo con ellos. Probablemente ellos estaban enterados del viaje que David había hecho, ¿verdad? A la guerra que iba a tener los filisteos con el pueblo de Israel, y los amalecitas sabían de la ausencia de David, de la ausencia del ejército de David, que estaban las mujeres solas. O sea, es algo que también debemos tomar en cuenta. ¿Okay? Pero avanzando un poquito, y bueno, probablemente en el desarrollo del capítulo vamos encontrando respuestas a las dos preguntas que aún están allí, ¿verdad? Al tapete pendiente. Es importante que tratemos de ubicarnos un poco ahora en el pellejo de David, por decirlo de algún modo. Llegar a tu ciudad y encontrar todo en ruinas, prendido en fuego, exhausto de un viaje tan largo, de una situación tan embarazosa, y no conseguir a nadie. Puro fuego, sin tus mujeres, sin tus hijos, sin tu familia, sin tu pertenencia, sin nada. Hermanos, imagínense cómo se encontraba David. Yo creo que la condición de David en esta ocasión era peor que la condición en la cueva de Adulán. En la cueva de Adulán, David estaba solo. Los pocos hombres que probablemente le acompañaban, pero David estaba solo con los murciélagos de la cueva, con los animalitos de la cueva, allí deprimido, triste. Pero en esta ocasión David, hermanos, estaba rodeado de 600 hombres que ya tenían las piedras en las manos para apedrearlo. Yo creo que este fue uno de los momentos más traumáticos para David. Ya el pueblo estaba, ya sus hombres estaban pensando y considerar apedrearlo, destruirlo. O sea, mi esposo, mis dos mujeres, o sea, todo acabado. Imagínense cómo se encontraba David. Yo creo que David tocó fondo, hermano, por decirlo de algún modo. Y fue el momento propicio para David nuevamente restablecer su buena relación con Dios,
para fortalecerse en Dios. Y no puedo dejar de pensar en Efesios capítulo 3:20, o sea, 3:27 o 3:20, cuando dice que aquel que es poderoso, o sea, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente nosotros, según el poder que actúa en nosotros. O sea, David se fortaleció nuevamente en Dios, en el poder de Dios, encontró fuerzas en Dios, en el poder de Dios. Nuevamente David, o sea, se refugió, se reencontró nuevamente con Dios de ese año y medio, 2 años de cómo anduvo David entre los filisteos. Le llegó su momento a David, y lo primero que David pensó en el versículo 6, en el versículo 7, fue consultar a Dios. Llamó a Abiatar, el sumo sacerdote, y le consultó a Dios qué debía de hacer, si debía ir a perseguir a los amalecitas y si los iba a alcanzar. Y fíjense cómo Abiatar le dice, bueno, sí, los va a alcanzar. Y fíjate, ya David estaba comenzando a tener nuevamente fe, porque David simplemente se decidió ir a buscar a su familia y sus cosas, e inspiró nuevamente a todos esos hombres para que le acompañasen. Y David salió sin saber a dónde iba, hermano. David no tenía la más mínima idea de a dónde se habían ido los amalecitas. Ignoraba totalmente a dónde habían huido. Y bueno, yo creo que ahí hay parte de respuesta de la pregunta que tenía Roberto. Ahí se encuentran, en este caso, al egipcio que estaba tirado, hambriento, medio muerto, ¿verdad? Y ese egipcio es el que los lleva a ellos hasta donde estaban los amalecitas. La presencia de ese egipcio allí, ¿verdad?, es necesaria, porque ese es el instrumento que Dios utiliza para guiar a David y a su ejército. Porque recuerden que David salió sin saber a dónde iba, salió por fe de que iba a encontrar a su gente. Y salió con fe de que iba a encontrar a su gente, porque ya Dios le había revelado a través de Abiatar, ¿okay?, de Abiatar, sí, hijo de Ahimelech, que Dios iba a entregar en sus manos a los amalecitas. Entonces ya Dios estaba nuevamente mostrándole a David su voluntad. Entonces llegan allá, o sea, o están a punto de llegar allá, y llegan al torrente de Besor, hermano, como dije al inicio, un río tan complicado para cruzar por las aguas tan turbulentas, que 200 deciden no continuar. 200 deciden quedarse allí, hermano. Sin embargo, pues lograron, gracias a Dios, pasar 400. Imagínense el esfuerzo, estaban hombres exhaustos. O sea, estos 400 estuvieron en la disposición de echar el resto, como decimos nosotros, de Dios multiplicarle la fuerza a esos 400 de ese viaje, de ese cansancio mental, emocional, físico, lo que sea. Logran cruzar el torrente de Endor, porque así es la vida a veces con nosotros, hermano. A veces nosotros traemos unas carreras, o sea, venimos atravesando circunstancias, situaciones, y llegamos a algunos momentos en los que pareciera que no tenemos más fuerzas, que estamos agotados, que no podemos más. Y la gloria sea para Dios, que nos da la fuerza para seguir adelante, para seguir avanzando. Y logran cruzar el torrente de Besor. Y no solo eso, ¿verdad? Logran llegar al campamento de los amalecitas. Y dice aquí la palabra de Dios que ellos, o sea, habían pasado toda la noche festejando, ¿verdad?, haciendo fiestas, celebrando lo que hicieron en la ciudad de David. O sea, David lo sorprendió totalmente, y dice que la guerra duró prácticamente 1 día y medio. Pues el 17 dice, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. O sea, fue una guerra que duró como 36 horas aproximadamente. ¿Usted sabe lo que son 36 horas de batalla, hermano? La fuerza que le dio Dios a esos 400 hombres para destruir prácticamente un ejército entero. 36, para soportar 36 horas de guerra, de batalla, y para que Dios les diera la victoria, para que Dios les entregara la victoria, para que Dios se las concediera. Fíjense cómo Dios obra, hermano. Fíjense cómo Dios se manifiesta, cómo Dios trabaja, cómo Dios actúa. ¿Okay? Entonces, lo más interesante, ¿verdad? También me llama mucho la atención cómo David no es egoísta, hermano. Cómo David es misericordioso, cómo David es comprensivo, ¿verdad? Cómo David no es egoísta. Fíjense, esos 200 no apoyaron, no cruzaron el torrente de Besor con ellos, pero igual David hacia ellos tenía agradecimiento, ¿verdad?, respeto hacia ellos, consideración hacia ellos. Fíjate que los hizo parte del botín. No merecían ser parte del botín,
porque no pelearon 36 horas contra los amalecitas, pero David los hizo parte del botín, hermanos. No fue que dijo, ustedes tendrán más porque pelearon y cruzaron el torrente a los 400. David repartió el botín, hermanos. Fíjense la misericordia de David, la justicia de David, la bondad de David. Y David no solamente compartió el botín con los 200 que no cruzaron. Fíjense lo que dice el versículo 26 en adelante. David continuó compartiendo el botín con los ancianos de Judá, con los habitantes del Neguev, con los habitantes de Aroer en Simón, versículo 28. O sea, David hizo, porque imagínense el botín de una nación entera, hermanos. La nación de los amalecitas. Usted se puede imaginar todas las riquezas de los amalecitas, ¿no? Eso era demasiado para David. David era un hombre generoso, hermanos. David no era un hombre avaricioso. David compartía. David es una sombra de Cristo. Y todo esto comienza a suceder en David, hermanos, porque aquí vemos como un contraste tremendo desde el mismo momento en que él comienza a fortalecerse nuevamente en Dios, en que él comienza a refugiarse nuevamente en Dios. Hay un contraste muy marcado acá en este versículo 6 específicamente en David, ¿verdad? Cuando comienza a depender de Dios nuevamente. Entonces, por allí la hermana Alice tiene la mano levantada, no sé si va a hacer algún comentario. Sí, me estaba pensando la pregunta del hermano Roberto, y aquí está pues mi humilde aporte. Yo estoy viendo que el egipcio es una providencia de Dios, porque aquí están completamente agotados en el versículo 10 y hay 200 rendidos ya. Y la situación, y aquí estamos ante una situación que están perdidos, que se había perdido el botín, se habían perdido los familiares, estaban perdidos todo, se había perdido todo. Y el Señor aquí le pone la providencia del egipcio, y yo estoy viendo en el egipcio la sombra de Jesucristo, porque habla de 3 días y de 3 noches. Y el egipcio recobra vida después que le dan de comer. Y así ahí veo a Jesucristo en su evangelio, que viene a rescatar vino a rescatar a ese mundo que estaba perdido. Yo lo veo como una sombra de Jesús y el evangelio. Inclusive a raíz de este egipcio, David alcanza la ventaja y encuentra a estos filisteos desparramados, todos borrachos, bebiendo, y los pudo sorprender y pudo lograr la victoria. Yo veo realmente aquí la sombra de Jesús y de su evangelio, que viene al rescate de los que están perdidos, hermano Roberto. No sé, pero eso es lo que yo veo. Sí, un momento. Yo también veo, hermana Alice, y bueno, Roberto, que la presencia del egipcio o la aparición del egipcio en el camino de David en busca de su gente es parte de la respuesta de Dios, porque Dios respondió en el versículo 8: síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos, ¿verdad? Por su propia cuenta, por su propia fuerza, por su propia sabiduría, David no iba a poder conseguir, ¿verdad? ¿Dónde iba David a encontrar a los amalecitas y a sus familiares? O sea, tuvo Dios que darle respuesta a través de este egipcio que apareció en el camino, ¿verdad? Y que fue quien terminó guiándolos y llevándolos hasta donde estaban, en este caso, los amalecitas festejando el botín de David y ¿verdad? Y toda la familia de David y de los 600 hombres. Es lo que yo, en este caso, también pienso y observo en este sentido, ¿verdad? En relación a la respuesta de la presencia del egipcio en el camino, en este caso. ¿Alguien más? A ver, ¿alguien más tiene alguna, no sé, Roberto, o hermano Hugo, Alejandro, mi papá, o Pedro? Yo no sé si daría alusión, pero estaba pensando, una vez me tocó estudiar los valientes de David, ¿no? Que son una referencia. Y hay uno de los valientes de David que peleó tanto que se le entumeció la mano pegada a la espada de tantas personas que mató.
Yo no sé si esto se pudo haber dado en esta batalla de 36 horas como la que estás conversando. Eso está en Segunda de Samuel, capítulo 23. Ahí aparece ese gran valiente. Bueno, hay muchas historias de los valientes de David en ese capítulo, seguramente las leeremos. Pero me hiciste acordar de que, oye, es de llegar cansado y enfrentarte a una batalla tan fuerte de día y medio sin parar. Sin parar. Son fuerzas que definitivamente da Dios, hermanos. Da Dios. Son fuerzas que vienen de Él, ¿verdad? Porque ya se habían fortalecido en Dios, ya nuevamente estaban consultándole a Dios, ya nuevamente estaban dependiendo de Dios. Por eso cuando nosotros estemos cansados, hermanos, porque la vida a veces nos trata así, hermanos. A veces son carreras extenuosas, agobiantes, en donde pareciera que las fuerzas se acaban, se agotan, ¿verdad? Y la idea no es rendirnos como los 200. La idea es continuar, hermanos, independientemente de lo difícil, de lo complejo de la circunstancia, de lo deprimente, porque debe ser una circunstancia bien deprimente para David y para los 600. Pero debemos recordar que Dios da las fuerzas, hermanos, que Dios da las fuerzas. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Las fuerzas están en Él, el poder está en Él, la confianza debe estar puesta en Él, en nuestro Dios y en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los que confiamos en Él, hermanos, no seremos avergonzados. Los que dependemos de Él, pues siempre seremos guiados, siempre seremos fortalecidos, ¿verdad? Siempre. Y me llama mucho la atención también, hermanos, la respuesta de David, cuando él llega a los 200, después que él regresa de la batalla de día y medio, ¿sabe lo que es pelear por día y medio? O sea, y todo eso. Fíjense, cuando él se encuentra con los 200, después que regresan, que cruzan el torrente de Besor, y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con ellos estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Fíjense, David saludó con paz, no solamente al pueblo, hermanos, sino también a los 200 hombres. Fíjense, ¿cómo hubiésemos nosotros realmente tratado a esos 200 que se quedaron, hermanos, que no nos apoyaron, que no nos acompañaron, que no terminaron de ir con nosotros? Oye, ustedes no pensaron en sus esposas, ustedes no pensaron en sus hijos, ¿cómo ustedes no nos van a acompañar después de todo lo que hemos acontecido? ¿Cómo se van a quedar aquí? Qué fácil, ¿verdad? Qué fácil para usar. Fíjense que no hizo, o sea, los saludó, hermanos, con paz, hermano. Qué bello, eso a mí me llama mucho la atención. O sea, yo veo ahí la imagen de Jesús, hermano, la compasión, la comprensión, ¿verdad? Cómo tratamos nosotros a aquellos que de repente no nos apoyan hasta lo último, o aquellos que se rinden, o sea, cómo es nuestro corazón para con ellos. Porque a veces uno se molesta, hermano. Yo quiero ser sincero el día de hoy. A veces uno se molesta con aquellos que de repente se rinden y no continúan, ¿okay? Y tenemos que pensar, algún día nosotros, Dios no lo permita, pero tal vez algún día nosotros estamos en esos 200 y vamos a necesitar a alguien que nos aliente, que nos estimule, como lo hizo David. Tenemos que pensar en eso y ser comprensivos, ser compasivos con todos aquellos que la vida les ha robado las fuerzas y están agotados y estancados y no han logrado cruzar el torrente de Besor. Entonces, eso es una figura, una sombra de Jesucristo. En este caso, allí el rey David. A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra aportación? ¿Alguna otra acotación? Sí, el hermano Agustín. Agustinho, díganos. Agustín Afonso. Bueno, hermanos. No, con respecto al joven, al egipcio que ellos encontraron en el camino. Fíjense que cuando ellos lo encuentran no sabían quién era. O sea, ellos sabían que era un hombre que estaba muriéndose de hambre, que estaba enfermo. Pues. Como él mismo dice que estaba enfermo y por eso lo dejaron ahí. O sea, que el ejército iba apurado en busca de las mujeres y los niños que habían sido llevados cautivos. Entonces, si tú consigues a alguien enfermo en el camino, eres un ejército que vas a luchar o vas a buscar otro ejército que se llevó a tu familia,
se dieron la molestia de pararse, traérselo a David, alimentarlo, después que recobró fuerzas. Entonces le pregunta a David, ¿y tú quién eres? O sea, yo no sabía quién era ese hombre. Fíjese que ahí se está probando también la misericordia que tenía David con él, o sea, la misericordia de David con este hombre. O sea, encontró un hombre enfermo, muriéndose en el piso, aunque no era de la nación de Israel, no era un israelita, no era de su pueblo, igual tuvo compasión de él y lo ayudó, lo alimentaron. Este ejército venía de varios días de camino cuando salieron, cuando negaron que ellos fueran a pelear junto con los filisteos contra Israel. Se regresaron, ya tenían varios días de camino, tenían hambre, amor, no comieron bien, y con todo eso compartían lo que ellos tenían de comida con este hombre que encontraron enfermo y hambriento, con este egipcio. Entonces yo pienso que Dios estaba probando también la misericordia de David en este caso, y del ejército que iba con David. Porque si ellos no hubieran ayudado a este hombre, si ellos no hubieran tenido compasión de él, a lo mejor no hubieran podido encontrar a su mujer, a sus hijos, porque al final cuando él dice, yo soy un siervo de un amalecita que me dejó aquí abandonado porque estaba enfermo, ellos no hubieran encontrado a su pueblo. Él fue el que los guió para que pudieran encontrar a las mujeres y a los niños que habían sido llevados cautivos. Entonces, Dios también te pone esas cosas en el camino para probar a veces tu misericordia, tu fe y la manera como tú actúas ante los demás. Y amor, Dios también estaba probando esa parte de David, esa parte que era importante, la misericordia en David. Pienso yo, esa es mi opinión. Bueno, hermano querido, algo aquí rapidito en base a lo que usted está diciendo, o sea, la misericordia de David con ese egipcio, en darle comida y todo eso, claro, gloria a Dios que les permitió llegar hasta donde estaban sus esposas y su pertenencia, pero tremendo porque el egipcio reconoce que él participó de la incursión en Siclag. O sea, el egipcio reconoce que él también seguro prendió candela, o sea, hizo desastre allí en Siclag. Sin embargo, David en ese momento no lo liquidó, pues claro, obviamente le interesaba llegar, él era el que tenía información y todo eso, pero al menos no da información de que David haya tomado venganza sobre ese egipcio que por supuesto también participó de la incursión en Siclag, en su tierra donde moraba en este caso. Buenísimo, excelente. A ver, bueno, ¿quién más tiene alguna aportación o alguna otra pregunta o inquietud sobre el pasaje, sobre lo que estamos viendo acá el día de hoy en el capítulo 30? Fíjate que en la escritura se especifica hasta lo que le dieron de comer. Le dieron pan, le dieron agua, le dieron pasta de higos, le dieron higos secos y 2 racimos de pasas. O sea, lo que ellos tenían para comer, se lo compartieron con este egipcio que ellos ni sabían quién era, para ayudarlo, porque lo vieron en la situación que estaba. Ellos ni siquiera sabían que él era parte de los amalecitas o que estuvo con ellos en la incursión allá en la ciudad de David. O sea, que ellos no sabían nada y con todo eso le dieron lo mejor, lo que tenían para ayudarlo. Entonces vemos la misericordia del pueblo de Dios, de David en este caso, con este hombre. Entonces vemos la sombra, pues. ¿A quién buscaba Cristo? ¿Con quién se reunía Cristo? Con los pobres, los enfermos, los ciegos, los cojos, o sea, todo lo que era rechazado del mundo, esos eran los que Cristo se juntaba, y por eso lo criticaron mucho. Este va y se junta con pecadores, o sea, en vez de estar con nosotros. Y así actuó David también en este caso, a pesar de que tenía apuro por buscar a su familia, a su gente. Se paró para ayudar a este hombre. Se detuvo para ayudar a ese hombre. No sabemos cuánto tiempo estuvo ahí ayudándolo, pero imagino que pasaron horas por lo menos. Mientras él se alimentaba, recobraba fuerza, podía hablar y todas esas cosas, y después guiarlos a ellos a encontrar a los amalecitas. Entonces vemos como las sombras también de Jesús en este caso, aquí. El buen samaritano, parte del buen samaritano. Muy bien, excelente. Así es. ¿Alguien más quiere compartirnos algo? Ya estamos en la recta final de la reflexión del día de hoy, del estudio del día de hoy. A ver, un hermano que nos quiera compartir algún aporte, algún comentario o algo
Recuerden que no solamente estamos en la recta final del estudio del día de hoy, sino en la recta final ya del periodo de fugitividad de David. O sea, ya estamos terminando este momento, ¿verdad? Recuerden que ya en los próximos capítulos muere Saúl y ya David deja de morar con Aquis en Ciclag, en la ciudad de los filisteos. Ya David deja de estar también en Ciclag y ya David regresa con él. Y ya comienza, o sea, ya estamos prontos a finalizar un periodo interesantísimo de la vida de David. Y vamos a comenzar a estudiar otro prontamente cuando regresa. Hermano amado, hermano querido, Alejandro. Sí, te tengo una pregunta, bueno, a ti, a Pedro o a eso que estoy viendo aquí. En el momento que él corrige el egoísmo de esos hombres perversos que no querían repartir las cosas, él establece un decreto. Ahora, ese sería como el primer decreto, o ya había establecido otras ordenanzas en cuanto a lo que él estaba haciendo, porque dice, como dice, a partir del 25, a partir de entonces, David estableció este dicho como un decreto y una ordenanza en Israel, y se cumple hasta el día de hoy, en el versículo 25. Entonces, ¿es el primer decreto o ya había él hecho otros decretos aparte como este? Bueno, yo particularmente pienso que David ya tenía su reglamento interno con esos 600 hombres, ¿okay? En los años que anduvo con ellos, muy probablemente. Pero, o sea, un decreto oficial formal como rey, recuerda que él aún no había tomado posesión del trono, aún faltaba más tiempo, faltaba pues que terminara de morir Saúl y todas esas cosas. Y solamente dice que a partir de... Activa el micrófono, Pedro. Ok, solamente recuerda, fue una llamada que estaba tratando. Entonces, a partir de ese momento eso se convirtió en costumbre en Israel, ¿verdad? Que los que se quedaban cuidando el bagaje o el equipaje iban a también participar del botín, ¿ok? A lo mejor no fue una ley como tal, pero sí fue una costumbre o algo que comenzó a respetarse a partir de allí, ¿ok? Pero ya yo considero que David definitivamente tenía su reglamento interno o sus reglas internas en su ejército, con sus 600 hombres, su manera de trabajar y su manera de organizarse. Ya más adelante, cuando es rey, obviamente todo se formaliza mucho más. Es lo que yo pienso, considero, pues, no sé, Roberto o Agustín o algún otro hermano. Marlene, ¿quiere decir algo? En Josué 22:7, 22:8, perdón, dice, y les dijo, ustedes vuelvan ahora a sus tierras con grandes riquezas y muchos animales, con oro, plata, bronce, hierro y con mucha ropa. Compartan con sus hermanos esto que le han quitado al enemigo. Tal vez es una práctica antigua, porque esto está en el libro de Josué, de que ellos lo que le quitaban, el botín que le quitaban a los enemigos, lo compartían. Imagínate. Entre ellos. Wow, muchísimos siglos antes de esto, ya cuando Josué, pues según esta escritura, ya el ejército del pueblo de Israel tenía esa costumbre, ¿verdad? Según lo que vemos acá en Josué capítulo 22, de compartir. Buenísimo, buenísimo. Jesús enseñó algo parecido a lo que pasó con los 200 que se quedaron porque estaban cansados, cuando habló sobre los obreros de la viña, la palabra los obreros de la viña, donde el hombre salió a contratar obreros para su viña y unos trabajaron 10 horas, otros trabajaron menos horas. Al final los que trabajaron 10 horas pensaban que iban a recibir más y recibieron lo mismo que recibieron el que trabajó una sola hora. Entonces más o menos lo mismo, pues. O sea, ahí se está viendo lo mismo que pasó con los 200. O sea, los 200, los 400, y bueno, ¿cómo tú le vas a dar a estos igual que nosotros? Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. O sea. Entonces, en el reino de Dios, o sea, en las cosas de Dios, no funciona según la mente humana. Es diferente. Entonces hay que verlo según la mente de Dios, no según nuestra propia mente. Lo que es la justicia de Dios es diferente a nuestra propia justicia. Es muy diferente. Qué bonito, qué hermoso. Claro que sí. Así es. Amén, varón, viste, capítulo 30 tiene dos parábolas del Nuevo Testamento, el samaritano y ahora el obrero de la viña. Muy bien, Agustín, gracias. Amén. Qué bueno, claro que sí. Amén, amén, claro que sí, maravilloso, maravilloso
el estudio y el aprendizaje de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Que nos enseña tanto. Y bueno, ya estamos llegando como a la recta final, hermanos, de la comparación que quiere Dios hacernos, que Dios quiere mostrarnos, que Dios quiere presentarnos entre Saúl y David, el carácter de Saúl, el carácter de David. Hemos venido aprendiendo muchas cosas, hemos venido observando muchas cosas. Yo creo que nosotros estamos desde el mes de julio, ¿verdad? O junio. No recuerdo exactamente desde cuándo comenzamos. Yo no soy muy bueno con esto de la fecha, pero creo que vamos a tener que hacer una pruebita o una cosa así, un repaso o un resumen o una especie de recapitulación, ¿verdad? De todo lo que hemos venido estudiando desde Primera de Samuel capítulo 8, ¿verdad? Yo creo que probablemente cuando terminemos Primera de Samuel vamos a dedicar un viernes, no sé qué opinan, a hacer una recapitulación, un resumen de las aplicaciones, de los aprendizajes y de todas esas cosas. Yo de verdad le doy gracias a Dios por el tiempo que hemos estado estudiando, aprendiendo juntos este maravilloso libro. Y ahora es que nos queda, hermano, ahora es cuánto nos queda por estudiar. Después, bueno, ahora es que queda después Crónicas, Reyes, Profetas. Dios lo permite, vamos a estudiar profetas mayores. Hasta que venga Jesucristo. Amén, hasta que venga Cristo. Ahora es que vamos a estudiar y aprender de Dios. Claro que sí. Entonces, bueno, si no hay más palabras, si no hay más comentarios, si no hay más aportaciones, pues gran bendición este día. Y bueno, excelente, maravilloso estudiar la palabra de nuestro Dios. Qué buena la palabra de Dios. Claro que sí.